Y es que Cartagena está próxima a cumplir 500 años, el 2033. Eso está a la vuelta de la esquina. ¿Puede uno hacer política desde el sector privado? El problema de la equidad no se soluciona repartiendo el pastel, por decirlo de alguna forma. ¿De qué podemos hacer? Sin duda tenemos que priorizar todos los elementos que entre... Bienvenidos a otra nueva edición de Prende el Foco Cartagena, un podcast de la Fundación Santo Domingo. Hoy con un invitado muy especial, Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, una entidad que viene trabajando por construir una agenda de competitividad que logre articular al sector privado, el sector público, el sector social, alrededor del desarrollo de nuestra región. Por eso les damos las gracias a Juan Camilo por aceptar esta invitación. Nuevamente, bienvenido. Álvaro, muchas gracias para ti, para la Fundación, por esta invitación y por tener el honor de estar hoy acompañando este espacio contigo. Bueno, este podcast lo tenemos dividido en 3 grandes bloques. Le llamamos el pasado, el presente y el futuro, como para generar una conversación alrededor de, primero que todo, tu historia de vida. Y por eso nos interesa muchísimo conocer a Juan Camilo, la persona, y por qué Juan Camilo está en Cartagena. ¿Cuál es tu vinculación con nuestra ciudad? Nacido acá, mi primaria, mi bachillerato, y siempre me interesó, Álvaro, la transformación, o sea, estar inconforme un poco de lo que uno ve alrededor. Y desde muy pequeño recuerdo haber sido voluntario en de todo. Estuve en temas ambientales, en temas incluso de rescate, salvamento acuático. Estuve también en este momento en una oportunidad de conocer mucho las comunidades insulares de la ciudad. Y de todo ese proceso, pues sí me quedaba como esa idea de transformar. Y ya graduado del colegio pensé que eso se hacía a través de la política. Entonces decidí estudiar gobierno y relaciones internacionales. Me tuve que ir un tiempo de la ciudad y cuando pude regresar. Pero luego, en ese proceso, con unos compañeros de la universidad, hicimos una organización para fomentar liderazgo con jóvenes. Entonces estuve recorriendo colegios, haciendo conferencias de liderazgo, llevábamos jóvenes líderes a diferentes congresos mundiales de liderazgo. Entonces fue un momento muy, muy chévere y ahí me empecé como a ver más como un formador de líderes. Y bueno, luego mi historia aquí en Cartagena fueron muchos años de profesor en la Universidad Tecnológica de Bolívar, justamente como cumpliendo ese rol. ¿Qué hitos académicos crees tú que han marcado un poco ese estilo propio que tiene Juan Camilo de liderazgo y que obviamente hace parte del sello que hoy en día le imprimes al Consejo Gremial de Bolívar? Bueno, yo recuerdo o pensaría como en 2 grandes hitos, tanto profesionales como académicos. Estando ya en Cartagena, Álvaro, tuve la oportunidad de tener una experiencia muy bonita en la Escuela de Liderazgo y de Gobierno de la Alcaldía. En ese momento pues, me correspondió trabajar todo el tema de cultura ciudadana y me encargaron de sacar adelante un programa de inclusión social que se llamó Los Vales del Almirante Padilla. Y ahí tuve la oportunidad de trabajar directamente con población en vulnerabilidad, madres cabeza de hogar, jóvenes en riesgo, personas en situación de discapacidad, diferentes poblaciones de la ciudad que me dio a entender la complejidad de Cartagena, pero también la resiliencia humana que hay acá. Eso me marcó muchísimo en el resto de mi trabajo. Y luego, un estudio que he hecho recientemente, que es en estudios de futuro, era lo que quería hacer cuando me graduó, pensar en cómo darle una visión y una idea de futuro a la ciudad, al país, a empresas, y tuve la oportunidad de hacer este proceso de formación y sigo entrenándome en este tema, porque si bien considero que es muy importante que nosotros tengamos la capacidad, Álvaro, de poder mirar a futuro no para adivinarlo, sino para poder pensar qué futuros son posibles, tomar mejores decisiones hoy y construirlos de manera articulada. Estamos inmersos en una época electoral y mencionabas que estudiaste política, estudiaste ciencias políticas. Gobierno y relaciones internacionales. Gobierno y relaciones internacionales. Y la pregunta te la hago intencionalmente porque me gustaría conocer tu opinión, pero ¿puede uno hacer política desde el sector privado? Completamente. De hecho, dejé a un lado como esa idea de yo asumir, digamos, como la posición en su momento de liderazgo y del tema de la política por formar. Y en esa formación mi área de mayor interés fue la política pública. Entonces no es tanto esa lucha por cómo se llega al poder y cómo se sostiene el poder, sino una vez en el poder, qué decisiones se toman.
Y allí es muy importante entender el concepto de gobernanza. En esa gobernanza ya entendemos que el gobierno no puede solito, necesita a los demás actores y el sector privado es fundamental. El gobierno no concentra todos los recursos para transformar la sociedad. La sociedad, digamos, se transforma entre todos y ahí viene el concepto de la gobernanza. Por supuesto, en esa medida uno puede trabajar de manera articulada para construir política pública, para mejorar la toma de decisiones públicas. Desde la Fundación creemos firmemente en el fortalecimiento del sector institucional como una forma de contribuir al desarrollo de la región. Y es por eso que desde la Fundación Santo Domingo pues nos hicimos parte del Consejo Gremial de Bolívar, al igual que otras instituciones muy importantes en la ciudad, como lo son Camacol, Fenalco, Trazo, Cartagena, como vamos, que creemos que hacen parte de ese entramado institucional que ayuda y soporta a los demás sectores para lograr sus resultados. Entonces, en este podcast lo que buscamos es poder conectar un poco a la ciudadanía que nos escucha con esa visión, con esa perspectiva que tú hace unos minutos nos mencionabas. Y quisiera entonces ir llegando a hablar ya del presente, de cómo estás hoy en día liderando el Consejo Gremial, cómo esa institución realmente hace parte de ese entramado que hace posible que nuestra ciudad esté buscando un nuevo norte o reforzar mejor los caminos que por hoy en día ya venimos recorriendo y que creemos pueden tener un potencial mayor. Entonces, arranquemos entrando en materia hablando del Consejo Gremial de Bolívar y empecemos por la parte, yo diría, un poco más descriptiva de cómo ves tú a nuestra región, cómo ves tú al departamento de Bolívar, cómo ves a la ciudad de Cartagena. Y si te parece, hagámoslo en dos grandes bloques. ¿Por qué no hablamos primero de las oportunidades y luego miramos los retos? Ok, bueno, primero hablar del Consejo Gremial es muy, muy interesante porque tradicionalmente como que cada uno trabaja lo suyo, cada uno se preocupa por su sector o por el territorio que está interviniendo o por el sector económico en el que se está ejerciendo alguna actividad. Y el Consejo Gremial se crea como una entidad que busca unificar la voz, que no sea cada uno de manera individual el que dice las cosas, sino que nos pongamos de acuerdo para tener una sola voz y unificarla. Cuando el Consejo Gremial habla, pues estamos hablando todos los que estamos asociados al Consejo Gremial de Bolívar. Es decir, que es un aporte que hacemos y es empezar a generar consensos primero entre nuestros participantes en el Consejo Gremial, pero también con todas las entidades aliadas. En esta medida, lo que buscamos es esa construcción de futuros compartidos, es mirar qué consensos tenemos y cómo podemos construir esos futuros, y a partir de allí, de ponernos de acuerdo, es que el Consejo Gremial hace sus actividades, establece esa voz, pero también sus acciones. Y también tenemos unas herramientas concretas para aportar en esta construcción de visiones compartidas de futuro. Una, Álvaro, es el visor de prioridades, es una herramienta en donde estamos consolidando ya también aquí con Cartagena, con Invest in Cartagena, con la Cámara de Comercio, con la Comisión Regional de Competitividad, todas esas prioridades que Cartagena requiere sí o sí, y estamos en un proceso de mostrarlas a los diferentes candidatos. Y tenemos un espacio muy interesante que es la Junta de Juntas, en donde ofrecemos ampliar la discusión, que no sea solo quienes directamente participan en el Consejo Gremial, sino que lo hagamos de una manera mucho más amplia. Ahora bien, para el tema de pensar esos grandes desafíos que tiene el territorio, sin duda Bolívar y Cartagena deben darle más la cara al agua. Nos construimos de espaldas al agua y Bolívar es un territorio prácticamente entre ríos, Río Cauca, Río Magdalena, que tiene un potencial gigante, pero también el agua es un riesgo. Tenemos que ver cómo pasamos de ese riesgo a verle ese potencial, igual Cartagena, en donde tenemos que reconciliarnos, aprovechar y que salga adelante el proyecto del Canal del Dique, de poder usar estos cuerpos de agua, de mejorarlos, de que el transporte por el agua sea algo cotidiano en la ciudad. Es imperativo recuperar ese elemento y por supuesto aprovechar el agua también para producir alimentos y para soportar toda la logística que tiene nuestro territorio. No sé si podamos de pronto, sin mencionarlos, pero ¿cuántas entidades hacen hoy en día parte del Consejo Gremial de Bolívar? Estamos hablando de 20 entidades entre gremios,
asociaciones empresariales y fundaciones empresariales de manera principal confluyen en el Consejo Gremial. Y Álvaro, aquí cuando tenemos de pronto una situación de cuál puede ser la posición, lo primero es tener ese diálogo y saber qué piensa cada uno, y no se trata de salir de rapidez a hablar, sino de poder escuchar y entender diferentes maneras de ver esa realidad para poder ir construyendo esa mirada conjunta, esa posición antes de cualquier acción que emprendamos. Nosotros desde la Fundación hemos venido trabajando igualmente en ese proceso de alineación para ser un motor del desarrollo regional, y tanto para Cartagena como para Barranquilla hicimos recientemente un zoom en esas oportunidades que nos ofrece la región, destacándose desde la visión obviamente de la Fundación que hay grandes oportunidades, por un lado alrededor del turismo, y de otra parte los temas relacionados con las industrias culturales y creativas. Ambos temas con un arraigo profundo aquí en Cartagena, que sin duda alguna nos muestran en esos dos grandes pilares unas oportunidades. Pero tú mencionabas que claramente como región tenemos otras oportunidades que también tenemos que ser capaces de explorar. Me mencionabas las apuestas que está hoy en día desde el Consejo Regional de Competitividad señalándose, las apuestas que desde Investing Cartagena se vienen también mostrando, la Cámara de Comercio y el Consejo Gremial con su visor. Quisiera uno poder lograr una agenda por lo menos de aspectos comunes a todas esas diferentes aproximaciones. Cuando uno los analiza, pues ve por supuesto que comparten como cierta columna vertebral, pero también me parece que no hay un ejercicio en donde colectivamente eso haga parte de una agenda única. Y mencionabas tú hace poco el ejercicio de construcción colectiva que viene liderando el Consejo Gremial y la Cámara de Comercio también a través de la Junta de Juntas. ¿Te parece que ese instrumento puede ser el idóneo, esa plataforma para lograr por lo menos tener una agenda de consensos, o consideras que por el contrario cada una de estas entidades puede cada una jalonar para lograr de alguna manera, pues con sus propios esfuerzos, trabajar también en esa misma dirección y multiplicarnos? No sé si eso pueda tener un punto intermedio, me encantaría escuchar tu opinión. Álvaro, hay algo muy importante que hemos logrado en el año pasado y en este año, y es volver a tener un plan de competitividad actualizado. Hoy lo tenemos, esto ha sido trabajado de la mano de los de gremios, Cámara de Comercio, universidades, pero por supuesto de la Alcaldía y de la Gobernación. Hoy tenemos ese norte, este norte tenemos que socializarlo, discutirlo y mirar qué otras oportunidades hay, pero sin duda lo que se busca es mayor articulación para que el territorio también genere las condiciones habilitantes que permitan desarrollar estos sectores. Por supuesto, uno de ellos, como lo mencionabas, es el turismo, y el turismo no solo visto desde el punto de vista del alojamiento o de los eventos, que también es muy importante, sino como dices, el poder darle también soporte a otras actividades comerciales y también que tienen de índole de industrias culturales. Ahora, para eso es importante que logremos atraer cada vez un turismo de mayor valor, que nos permita pues que esto se traduzca en más empleos formales y dignos. Ahora, esto requiere también de una infraestructura. Y en ese sentido también hay una serie de proyectos que sin duda van a redundar en una mayor empleabilidad y también en mayores oportunidades. Destaco, más allá de la ampliación del aeropuerto actual, la construcción del nuevo aeropuerto de Cartagena, que nos va a traer aquí otro horizonte, no solo por la cantidad de pasajeros que va a mover. O sea, vamos a pasar hoy el aeropuerto de una capacidad de 5.5, vamos a pasar a un aeropuerto con un inicial con 17 millones de pasajeros al año. Eso es increíble, y que se puede expandir tanto como hoy es Bogotá. Todo lo de la industria aeronáutica, todo lo que está alrededor también del transporte de carga, qué vamos a producir para que se mueva en la carga. Allí hay una gran oportunidad. Álvaro, todo lo que tiene que ver también con el nearshoring, que es la atracción de empresas para que produzcan desde nuestro territorio, o sea, la manufactura también es muy importante. No debemos renunciar también a la posibilidad de producir productos desde Cartagena y de Bolívar. Ahí también hay unas grandes oportunidades. En agroindustria sí que hay unos elementos muy importantes. Recuperar el canal del dique y toda esa zona pues nos va a permitir que sea un polo de generación de alimentos, y eso pues va a generar también unas oportunidades y sin duda mucho empleo.
la transición energética. Hoy vemos la energía como un problema y el Caribe tiene todo el potencial para ser el gran abastecedor de energía para Colombia y para el Gran Caribe, y allí también hay unas oportunidades inmensas. Hoy se quedan a veces plazas sin poder suplir porque no está preparada la gente para este sector energético, y también hay un sector que muchas veces dejamos a un lado, en el que Cartagena tiene unas fortalezas increíbles, que es la salud. La salud también podemos verla como una palanca económica en donde hay empleo digno, hay buen pago también, y hay unos servicios de calidad que incluso se comienzan a exportar también desde Cartagena, y todo esto pues tiene que tener un foco, Álvaro, principalmente hacia las mujeres y hacia los jóvenes, que es donde, digamos, hay todavía mayor brecha en términos de empleabilidad. Y más allá de mirar solo en términos de empleabilidad, también es pensarnos que podemos emprender y que también podemos ser empresarios y podemos también generar empleo a otras personas. En algún ejercicio que te mencionaba, hicimos nosotros de planeación estratégica, en donde estábamos revisando precisamente cómo era esa visión de desarrollo de la ciudad. Nos daban que todos estos estudios que ya hemos mencionado en gran medida comparten como los mismos ejes. Estadísticamente, inclusive nos hablaba la herramienta que utilizamos de que el 80% de los temas estaban básicamente repetidos en los diferentes estudios y propuestas, y coincidían en que los puertos, la conectividad internacional, o sea, los temas de aeropuertos que tú mencionabas, el turismo y el comercio eran grandes oportunidades en donde obviamente la ciudad tenía fortalezas. También mencionaba ese mismo ejercicio la paradoja regional, ¿no? La paradoja que hacía referencia, ya lo mencionabas tú, a los retos tan grandes que hay con las mujeres y los niños, pero que de una manera general pues pudiéramos ver en unos indicadores de pobreza todavía muy, muy lejos de lo que uno quisiera para una región próspera como lo es Cartagena y Bolívar, ¿no? Estamos hablando en indicadores de pobreza cercanos al 48%, y también en el mismo orden casi un 50% de informalidad, de empleo informal. Entonces eso sin duda alguna se relaciona directamente con que las oportunidades que pensamos puede haber en la región, el turismo, las economías creativas, la de logística y puertos, los temas de servicios empresariales, el nearshoring de tecnología, las BPOs, pueden ser precisamente el tipo de sectores que ayudan de manera simultánea a traer desarrollo a la región, igualmente a ir cerrando brechas históricas sociales que tenemos. Y ahí yo creo que sin duda alguna el poder llevar estas conversaciones a estos espacios donde muchos actores se reúnen, como lo es el Consejo Gremial, creo que ayudan a empezar a identificar agendas comunes. A mí me parece que este tema que de manera recurrente te lo he venido mencionando, y que ustedes pues desde el Consejo Gremial han venido liderando, es la gran oportunidad con que cuenta la región, principalmente porque ya hay claridad, ¿no? Ya hay por lo menos un consenso, y te decía la estadística, alrededor del 80% de los temas. Entonces, me parece muy importante que utilicemos esa base para decir, bueno, ¿y ahora qué podemos hacer con esa información? ¿Tienes alguna recomendación para poder realmente empezar a utilizar eso como el plan de trabajo de la región y poder involucrar en él claramente a los actores que van llegando cada 4 años a través de las alcaldías, de las gobernaciones y ahora de la presidencia, que se sumen a esa visión compartida? ¿Cómo crees que sería la mejor manera de trabajar ese tema? Y yo diría no solo las administraciones que van a llegar, sino también a otros actores sociales. Álvaro, aquí el tema de fondo es que el problema de la equidad no se soluciona repartiendo el pastel, por decirlo de alguna forma, sino que tenemos que hacerlo crecer y crecer bien. Entonces, en la medida en que nosotros logremos que la economía de nuestro territorio se fortalezca, que lleguen otras empresas, que se puedan crear empresas en el territorio
que los jóvenes no solo vean la posibilidad de que pueden ser empleados, sino de que también puedan emprender, de que tengamos mayor movilidad empresarial, es decir, que las empresas pequeñas puedan ir creciendo, pues en esa medida vamos a poder tener un mayor impacto social. Y para esto, en esta convergencia de qué podemos hacer, sin duda tenemos que priorizar todos los elementos que entre el público y privado pueden llevarnos a poder tener esas condiciones económicas más favorables para que crezca la empresa. Y en ese sentido, sin duda, es muy importante el tema de la seguridad. No podemos descuidar la seguridad. Es demasiado importante la infraestructura, porque por los aeropuertos es que llegan los turistas. Y si no podemos modernizar el aeropuerto actual y no podemos construir uno nuevo, pues vamos a tener dificultades en el futuro. Sin duda tenemos que mejorar la conectividad que tiene en nuestro territorio. Es importantísimo el esfuerzo que hoy hace la gobernación por conectar a Bolívar de norte a sur y que Cartagena pueda tener una relación mucho más dinámica con el resto del departamento, pero también tenemos que trabajar en un propósito muy importante, Álvaro, y es el Caribe. Cartagena no puede sola y debe también aliarse con otras ciudades. Cartagena, de Santa Marta, hay un proceso que se está avanzando, pero no tampoco descuidar a Sucre y Bolívar, que éramos Sucre y Córdoba, que éramos el gran Bolívar, porque podemos vendernos hacia el mundo como una unidad territorial muy importante, en donde cada uno tiene sus fortalezas y por supuesto Cartagena es la más reconocida a nivel internacional, pero tenemos que jalonar todo el Caribe. Al Caribe le va bien por ejemplo, en algo a Barranquilla, eso redunda en un bienestar hacia Cartagena. No debemos vernos como competencia, sino como colaboradores y como ciudades que están en un mismo territorio que quieren sacarlo adelante. Por lo tanto, aquí es muy importante también, otro gran acuerdo es avanzar en el proceso regional de la RAP y de lo que debe seguir en la RAP para tener mayor autonomía. Hay muchas decisiones que dependen del gobierno nacional, de pronto de personas que no conocen el territorio y están tomando esas decisiones, y debemos ver cómo eso lo traemos más cerquita para que haya mayor eficiencia. Y sin duda también debemos trabajar con los alcaldes y con los gobernadores, que ellos duran pues 4 años, y el propósito de estas organizaciones de la comunidad empresarial es pensar más allá de esos 4 años, y es tener esos procesos de conocimiento para poder en un empalme decir qué hay que continuar, qué digamos no se estaba bien. Todos esos procesos de aprendizaje y de conocimiento es importante que lo logremos consolidar en esta comunidad empresarial para ofrecerlo al territorio. Ahora que mencionaste, inmediatamente pensaba en varios de esos factores que habilitan el desarrollo, y pensaba que desde la fundación estamos obviamente pensando en algunos de ellos como factores determinantes para lograr los resultados, y específicamente creemos que hay un trabajo muy importante que hacer alrededor del fortalecimiento del capital humano de las personas, en donde hace ya un par de años hicimos un estudio muy importante que nos permitió identificar las brechas que hay entre lo que estaba ofreciendo la academia como formación y lo que a su vez estaban demandando los empleadores en términos de formación. Y el buscar entonces cómo hacer un match entre esas dos grandes vertientes de lo que se necesita formar y lo que la gente necesita para trabajar, dio como resultado hoy en día un plan de trabajo que estamos a través del CUE, del Comité de Universidad, Empresa, Estado, en donde la Secretaría Técnica la hace en la Universidad Tecnológica de Bolívar, trabajando por cerrar esas brechas a través de brindarle, por un lado, a los estudiantes mayor información sobre lo que el sector productivo demanda, pero también buscando que el mismo sector productivo, de una manera mucho más activa, vaya adelantándose a lo que se necesita a futuro. Sin ser eso parte de una matriz que aún podamos decir están dando al 100%, por lo menos creemos que hay una base que nos puede mostrar un camino que recorrer, y ahí estamos seguros que de la mano del CUE puede haber unos aportes muy importantes. Y lo otro también que aún ya en términos, lo otro no, adicionalmente abordando esas problemáticas, por ejemplo en el sector turismo, nosotros nos dimos a hacer un ejercicio muy sencillo, y veíamos una gran oportunidad alrededor de la apertura del Hotel Four Seasons, que va a ser el hotel más importante de la ciudad, en donde la mano de obra local
pues no estaba capacitada para los estándares que ese hotel iba a demandar. Y desde hace 2 años nos metimos en un proceso de formación que hemos ido construyendo alrededor de una escuela de oficios hoteleros y turísticos, en donde el pensum que se hace, que se dicta, está dividido en 4 diplomados que tienen en su ADN lo que Four Seasons demanda a sus trabajadores. Y de esa manera estamos nosotros pues, pretendiendo buscar a través de esos ciclos de formación. Este año esperamos completar cerca de 1,000 personas graduadas de esos diplomados, pues un mayor chance para entrar en el mercado laboral de alto lujo, pero no solamente en el Four Seasons, sino para toda la ciudad, porque esta es formación que se le brinda a cualquier persona que realmente esté hoy en día interesada, para simplemente mostrarte una muestra clara del interés que hay en la ciudad. Abrimos inscripciones y más de 5,000 personas se inscribieron para participar de los diplomados en esta corte que estamos en el 2026 llevando a cabo en conjunto con la Secretaría de Turismo de Cartagena y Unicinú. Igualmente eso es solamente pensando en el sector de turismo, pero probablemente hay otra serie de necesidades que empiezan a surgir, como mencionábamos, todas las oportunidades que hay alrededor de esto en la ciudad, de los sectores productivos de la ciudad, y se requiere de un mayor volumen, de una mayor articulación de diferentes programas simultáneos para verdaderamente pues, decir que la ciudad ya está en sendas de cerrar esa brecha. Creo que ahí también puede haber una oportunidad de que si el Consejo Gremial empieza a hablar ya no solamente de lo que hoy en día, digámoslo así, son las oportunidades o retos del día a día, sino que empieza a ser un abanderado de la visión de ciudad, o sea, de la perspectiva que se viera o se ve, va a venir para nuestra región, puede ayudar a que también no solamente estemos pensando en cerrar las brechas de corto plazo, sino evitar que en el largo plazo vuelvan y se repitan los ciclos, como en algún momento sucedió con Mamonal, que se iba a abrir un gran proyecto industrial y no había la gente local porque en ese momento no había la preparación necesaria para localmente proveer los trabajos. No sé si en eso hay algún pensamiento de parte tuya, sé que te gustan los temas de prospectiva, entonces no sé si puedas hablar de los 3 principales oportunidades que a futuro ves para la ciudad. Álvaro, yo creo que, digamos, has dado ahí en un punto muy interesante, y es porque estoy viendo que prácticamente esa es la migración perdón, la transformación que se está generando en el Consejo Gremial de Bolívar. Y es no solo tener esa mirada compartida para poder ejercer una vocería unificada y de pronto articular algunos elementos, sino también el poner la mirada a futuro para poder informar mejor la toma de decisiones del hoy, tanto para el privado como para el público. Y ese es el camino que estamos recorriendo, que no es de un día para otro, y a partir de mirar también de dónde estamos. Y lo que tú mencionas, digamos, ahí uno encuentra unos nudos, unos problemas que tenemos que tratar de ver cómo los solucionamos. El que muchos empleos se queden sin asignar porque no encuentra la empresa a quien contratar, cuando tienes también chicos que quieren trabajar, pero que no hay un match ahí en el perfil. Por supuesto, ahí hay unos retos desde la misma formación y cambios que se están dando a nivel mundial de lo que es la formación para el trabajo y las universidades. La comunidad empresarial de cierta forma tiene bastante protagonismo en el gobierno, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica de Bolívar, del Tecnológico de Confenalco, es decir, participamos en diferentes instancias para poder ir propiciando esta transformación en la educación, pero también se requiere mirar qué podemos hacer en materia de formar a estos jóvenes en esos elementos más específicos que requiere la empresa, como lo están haciendo ustedes con el tema del turismo. Y esto se hace, pero digamos que hay que verlo como lo hacemos de manera más sistemática, y esto también pasa por algunas competencias blandas que son muy importantes y otras que son más duras, también muy importantes, como por ejemplo el bilingüismo. Cartagena requiere trabajar de manera decidida el bilingüismo. Esto le da unas oportunidades increíbles a los jóvenes, pero también nos permite pensar que
que el mercado nuestro no solo es Cartagena o no es Bogotá, sino que el mercado es todo el mundo. Y vernos como ciudadanos del mundo es muy importante para ir superando estos elementos. Sin duda, espacios como lo que mencionas desde el CUBE, se puede ir haciendo esta articulación y el Consejo Gremial debe tener, digamos, como hacer ese faro de ir señalando esas nuevas oportunidades que se vienen para la ciudad. Yo, digamos, quiero mencionar en este caso 3 que me decías y pueden haber muchas más. Una es, a futuro debemos dejar de ver los cuerpos de agua y el mar solo como una plataforma logística, sino que también hay toda una nueva economía alrededor de la riqueza que puede producir el mar. Y ahí salen bastantes elementos y oportunidades que se van a dar más adelante. Para Cartagena todo el tema logístico va a ser de mayor importancia. Vimos cómo los chicos que iban al Sena Náutico se empezaban a enganchar en todo este tema de los cruceros y de la parte marítima, pero eso va a pasar también en todo el tema aeronáutico. Se va a requerir auxiliares de vuelo, desde el que parquea el avión, todo lo que está alrededor del sector aeronáutico va a ser muy importante para nuestra ciudad porque vamos a tener un aeropuerto de talla mundial de manera impresionante. Y también debemos aprovechar, Cartagena hoy tiene la mejor conexión con el resto del mundo por temas de internet. Los mejores fibras ópticas llegan a Cartagena, por lo tanto ahí también hay una oportunidad inmensa para prestar servicios en todos los temas relacionados con la tecnología, que no los vemos mejor, tenemos menor latencia que las demás ciudades de Cartagena y es un elemento que no estamos aprovechando al máximo de la potencialidad. Entonces, como resumen es que tenemos la posibilidad en Cartagena de consolidar infraestructura de talla global, pero tenemos que aprovecharla. Hoy el puerto de Cartagena, el 80% de lo que mueve es mercancía que no llega a la ciudad, sino que va en tránsito y está la infraestructura ahí que podemos aprovechar para sí exportar productos nuestros. ¿Qué productos son los que tenemos que producir en Bolívar para que salgan por el canal y que lleguen a los puertos y se vayan? ¿O qué tenemos que producir para que se aproveche todo ese potencial en carga aérea que viene para la ciudad? Esa es la discusión que yo creo que deberíamos estar dando en este momento para prepararnos a ese futuro. Me encanta cada uno de los temas que mencionas y compartimos, sin duda alguna, cada uno de ellos dentro de esa visión compartida que queremos para el desarrollo de la ciudad. Voy a hacer referencia a un par de ellos porque me parece también muy importante señalarlo hemos mencionado varias veces el nuevo aeropuerto, ¿no? El nuevo aeropuerto de Cartagena, que seguramente todos hemos escuchado, va a estar ubicado cerca a Ciudad del Bicentenario, le llamamos el aeropuerto de Bayunca, pero realmente es un aeropuerto que va a estar muy cercano a la ciudad y eso hace que entendamos ese desarrollo como parte central del futuro de lo que hacia esa zona puede estar sucediendo y lo conecto con el POT. Entonces estamos hoy en día en la ciudad hablando de un nuevo POT, estamos hablando de cómo ese instrumento de planeación debe ser perfectamente un mecanismo de impulso, de desarrollo a estos temas que tú recientemente nos mencionabas. ¿Tienes alguna visión en particular que te parezca sea importante aprovechando estos micrófonos para lanzar y hacer énfasis sobre los temas que en el POT no pueden quedarse por fuera? Completamente. Y el POT es, digamos, ese instrumento de mayor consenso que debemos trabajar en la ciudad pensando en su futuro. Por supuesto, partiendo de elementos que tienen que ver con determinantes ambientales, sociales que tiene nuestra ciudad, pero siempre debemos tener en cuenta que si no facilitamos el crecimiento económico, pues no vamos a poder financiar esos proyectos que permitan que la ciudad sea más resiliente, que permita que podamos proteger mejor los entornos naturales, que permita que la ciudadanía pueda tener mayores oportunidades también en su desarrollo de vida. Y entonces ahí es cuando uno mira, bueno, si vamos a tener un nuevo aeropuerto, hay que cuidar dos cosas muy importantes y es que los conos de aproximación no sean usados para vivienda
digamos que se aproveche para que tengamos una capacidad plena de operación 24 horas, que es lo que hoy se puede hacer en esa área. Entonces debemos ahí tener todo ese cuidado, pero también, Álvaro, debemos mirar que alrededor del aeropuerto haya una vocación que permita actividades que sean compatibles con el aeropuerto. Nada hacemos si tenemos este aeropuerto de estas características si no logramos tener alrededor digamos, desarrollos que puedan aprovechar la logística para la carga, que puedan tener, por ejemplo, hoteles de las personas que están haciendo también tránsito en la ciudad, que pueda tener, digamos, ¿por qué no? Un tema de parque de diversiones, todo el tema también de almacenamientos, y hay una cantidad de posibilidades económicas que giran alrededor de los aeropuertos, que tenemos todo el potencial de hacerlo, tenemos el espacio para desarrollarlo y sin duda no podemos dejar pasar eso de lado. En el tema industrial, Cartagena, decíamos que tiene un gran potencial para todo el tema de de atraer inversiones a la ciudad. Entonces debemos buscar a dónde va a crecer también la industria y cómo lo va a hacer, qué tipo de industria y qué tipo de espacios va a ocupar esa industria. Debemos también, sin duda, pensar el desarrollo turístico de la ciudad. No todo puede ser el centro histórico. Entonces tenemos que ir mirando también en ese POT dónde vamos a tener un desarrollo turístico más allá del centro histórico, porque si queremos seguir creciendo, pues el centro histórico va a ser muy importante, pero no puede ser lo único o digamos como el principal atractivo de la ciudad exclusivo, sino que tenemos que tener esa mirada. Y por supuesto, tenemos que en ese POT mirar la manera de mejorar todo lo que es la movilidad en la ciudad. La ciudad, digamos, está colapsando, sí están haciendo unas inversiones muy importantes, pero tenemos que ver cómo va a crecer esta ciudad futuro, cómo se va a conectar el aeropuerto con la ciudad, cómo se termina de hacer la malla vial de la ciudad, pero también cómo se va a conectar por medio del tema acuático. Veíamos el otro día, por ejemplo, que en el POT Barú no se contemplaba un muelle para todo el transporte público de marítimo o acuático, y sin duda allí también tenemos que tener un nodo de transporte para incluir a Barú también en el desarrollo de la ciudad. Pensar también en cómo se cuida y se aprovecha la Ciénaga de la Virgen, y de esa forma también tener una mejor inserción de la Comuna 6, de Ciudad Bicentenario con el resto de la ciudad, va a ser muy importante. Entonces es que no podemos tener una mirada netamente restrictiva del desarrollo de la ciudad, sino que tenemos que ver cómo le damos esas capacidades a la economía para que pueda generar ese bienestar que requiere la ciudad futuro. No sé si sea un buen resumen, pero tú has dicho varias veces de manera reiterada, por supuesto que Cartagena tiene un gran potencial alrededor del agua y ahí hay unas grandes oportunidades. Segundo, en temas de infraestructura, claramente muy importante lo que va a suceder con el aeropuerto y su área de influencia como parte de ese nuevo desarrollo que va a suceder sobre la cordialidad entre el Pozón y Bayunca. Y tres, muy importante el tema de nuestro gran motor que ha sido toda la vida el sector petroquímico y plástico, y cómo eso todavía puede seguir creciendo, puede seguir contribuyendo al desarrollo de la ciudad. Y por último, y no menos importante, el turismo, que como bien lo decías tú, creo yo que la visión que debería tener incluida, y me parece que por lo menos hoy en día en las diferentes conversaciones hay consenso alrededor de ella, es que el turismo dejó de ser un turismo, en el caso de Cartagena, basado en lo histórico, basado en el turismo de sol y playa, y pasó a ser un turismo que cubre todos los diferentes espectros que pudiera haber, desde el turismo de lujo, turismo de experiencias, turismo comunitario, turismo en salud, cada uno de ellos, y para eso la ciudad debe poderse preparar, indicando que no es parte solamente del centro histórico, sino que en las islas Tierra Bomba y Barú hay unas grandes potencialidades, y esperaría uno que el POT sea un habilitante para que esas visiones empiecen a concretarse. Tenemos que ir pasando a nuestro último bloque, en donde le llamamos el futuro, en donde nos gustaría, aunque ya nos has anticipado mucho de lo que desde el Consejo Gremial estás pensando que debería ser muy importante para la ciudad, y me gustaría un poco ir
aterrizando en otros temas de pronto un poco más generales que en este podcast hemos tratado de empezar a abanderar, y es que Cartagena está próxima a cumplir 500 años, el 2033. Eso está a la vuelta de la esquina. Y con esos 500 años de fundada, pues nos encantaría saber cómo te imaginas a la ciudad en el 2033. ¿Qué te gustaría que empecemos a trabajar desde ya para que en el 2033 la ciudad tenga eso de regalo? Yo creo que lo primero que deberíamos trabajar es en construir un relato de ciudad. Un relato de ciudad que atraiga a la gente a Cartagena. Más allá de las imágenes bonitas de la ciudad o de la playa, en Cartagena han pasado unas cosas interesantísimas. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con en el tema de la colonia, con el mundo de los piratas y de las batallas que se dieron aquí, todo lo que tuvo que ver también con la gran tragedia alrededor del comercio de esclavos. Pero también toda la lucha por la libertad que tiene la ciudad y elementos de esa resiliencia y de cómo se fue construyendo su economía. Todo lo que tiene que ver también con la cultura, con la música, con lo que pasa en esta ciudad en este momento, nos da para tener unos relatos de ciudad realmente muy potentes que hagan que la gente no solo venga a tomarse una foto o a bañarse en la playa, sino también a interesarse por la sociedad, por la cultura, y eso va a atraer más gente y gente, digamos, de turismo de calidad. Y un turismo que va a querer ir también a los barrios, a otras zonas de la ciudad, que va a ser mucho más interesante. Creo que ese sería el primer elemento que debemos trabajar. Debemos también pensar en una ciudad para el aprendizaje. Hemos visto cómo otras se piensan como ciudades universitarias. Aquí tenemos muchas universidades que están acreditadas, pero debemos propiciar a que comiencen a colaborar más entre sí, que los estudiantes puedan ir a la biblioteca del uno, tomar cursos electivos en el otro, y que comience a haber como toda digamos como un diseño de la ciudad que es muy propicio para la educación y para el aprendizaje. Aquí no tenemos, por ejemplo, espacios como Maloca o una Explora en donde podamos transmitir la ciencia a los chicos más allá del entorno escolar, y tampoco tenemos espacios para poder transmitir de mejor manera también esa historia y ese relato de ciudad que tenemos. Nos merecemos tener, digamos, una especie de museos alrededor de estos temas para poder enseñar a nuestros conciudadanos de la ciudad, despertar más ese orgullo por la ciudad, y esto de paso también va a ser muy atractivo para el visitante, de también conocer esos espacios y conocer esa cultura. Y el otro regalo que yo creo que debemos ir consolidando más allá de los proyectos es lo que te decía ahora, de que hay que hacer crecer esa torta, hay que aprovechar diferentes instrumentos que se están dando, el tema de obras por impuestos, el instrumento también de atracción de inversiones. Tenemos que poder aprovechar todo esto para generar un crecimiento más inclusivo en la ciudad. Más allá, Álvaro, de pensar en esos proyectos estratégicos, creo que de aquí se amarran muchos elementos como lo que se está haciendo con el rescate de las fiestas de la independencia, pero también con esos proyectos de mejora en la movilidad, esos proyectos, por ejemplo, como el Malecón del Mar, que va a dar otra cara a la ciudad y nos va a permitir salirnos del centro un poco, pero también entonces tenemos que tener ese gran malecón de cierta forma, como lo soñábamos en el Parque Distrital de la Ciénaga de la Virgen, para ir conectando la ciudad. La ciudad debe estar más integrada en lo social, pero también en lo físico. Yo creo que has mencionado varios temas que son muy importantes, y creo que hay que hacer un reconocimiento a la administración actual, que ha venido precisamente impulsando, a raíz de las fiestas de independencia, un renacer, un fortalecer de nuestra cultura cartagenera, y que cómo eso puede ser un instrumento que genere adhesión, que genere consensos alrededor de temas importantes. Y eso es parte de esa visión que nosotros desde la Fundación creemos podemos contribuir y apoyar, y es el poder que tienen las industrias culturales y creativas como medio para ayudar en el desarrollo. Mencionaste el Gran Malecón, que sin duda va a ser un atractivo importante, pero también hay otras que están por venir. A mí me encanta, por ejemplo, el proyecto del Distrito Cultural de Manga. Me parece que eso va a ser un motor único de la cultura en nuestra región por todo lo que puede converger, pero también cómo se han venido recuperando algunos espacios públicos
para el servicio de los eventos que ya hay en la ciudad, en Chambacú. También hoy en día el alcalde está trabajando en corredores que comunican el centro histórico con los diferentes monumentos. Yo creo que eso hace parte de ese esfuerzo que sin duda tenemos que buscar la manera igualmente de ponerlos en la agenda, no solo de lo público, sino ahora también de lo privado. Y sería ver cómo el sector privado puede también sumarse a estos temas que, si bien tienen unas características pues de pronto muy propias de lo público, es hacer ese clic en que la cultura puede ser un motor económico, y creo que ahí el Consejo Gremial puede cumplir un papel muy relevante. No sé si estás de acuerdo conmigo en eso. Totalmente. Y te digo, yo era de los que aprovechaba la fiesta de noviembre para irme, y ya toca quedarse. Toca quedarse. Bueno, yo me quedé y ya llevo varios años que estoy desfilando desde nuestro evento más importante que tenemos, que es el Cabildo de Getsemaní, pero el año pasado también estuvimos presentes en el bando. Entonces, en este podcast siempre hacemos una invitación, y vamos a abrirla nuevamente, a que aquellas personas que nos escuchan se inscriban y desde ya empiecen a participar en un cupo con su pareja para que nos acompañen este año, el 2026, en las celebraciones que haremos de la fiesta de independencia. Juan Camilo, tenemos que ir cerrando y nos gusta hacerlo con unas preguntas rápidas para entender más de ti, y sobre todo para que todos nuestros oyentes, los que están allá viéndonos también, nos puedan conocer mejor y puedan saber quién es Juan Camilo Oliveros, director ejecutivo del Consejo Gremial de Bolívar, a quien le damos nuevamente las gracias por acompañarnos en este espacio. Entonces, empecemos por un libro que estés leyéndote o que hayas leído recientemente. No, que me lo vuelvo a leer varias veces, que me encanta, que es Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. ¿Y alguna película o serie que te estés viendo? Digamos que me hace vibrar mucho El camino a la felicidad. Es impresionante toda la resiliencia y el mensaje de seguir luchando por lo que uno quiere. Y para cerrar, nos gusta hacerlo con una frase. En Cartagena debemos prender el foco por construir visiones de futuro que nos permitan tomar mejores decisiones hoy. Juan Camilo, en nombre de la Fundación Santo Domingo, Álvaro González, director regional en Cartagena, te damos las gracias por acompañarnos nuevamente en esta edición de Prende el Foco Cartagena. Álvaro, muchísimas gracias por la invitación. Pensando en los jóvenes de la ciudad, yo creo que diría 3 cosas para cerrar aquí esta conversación. Primero, que el dinero no lo es todo, que hay que perseguir ayudar a los demás. Y cuando uno ayuda a los demás y quiere transformar su sociedad, el dinero va a llegar por añadidura. Hay que tener también una mentalidad global. Cartagena tiene muchas oportunidades, pero el potencial de uno no está solo para hacerlo en Cartagena. Podemos también trabajar hacia el mundo, incluso desde Cartagena, pensando hacia el mundo. Y lo último es que los sueños no se cumplen solos. Hay que esforzarnos, hay que estudiar, hay que, luchar por lo que uno quiere para sacarlo adelante, porque nadie se los va a regalar. Muchas gracias, Juan Camilo. De verdad lo apreciamos muchísimo. A ti, muchas gracias.